Saludos en el nombre de Cristo. Soy la hermana Ariana, una humilde monja católica de un tranquilo convento enclavado en el campo. Nunca imaginé que compartiría este testimonio profundamente personal más allá de las paredes íntimas de mi convento. Sin embargo, hay una profunda agitación en mi corazón, un llamado suave pero persistente, que me insta a contarle al mundo acerca de una experiencia que alteró para siempre mi comprensión de la vida, la muerte y lo divino. No hace mucho, experimenté un encuentro que trascendió los límites de la existencia terrenal. Fue a través de la enfermedad, una fragilidad del cuerpo, que me encontré entrando en un reino sobre el cual solo había leído en las Escrituras, algo que creía que permanecería invisible hasta mis últimos días. Lo que experimenté fue a la vez asombroso y profundamente reconfortante, y se ha vuelto imposible mantenerlo encerrado en mi corazón por más tiempo. La mañana en que todo comenzó parecía como cualquier otra en el convento. Me desperté envuelta en una abrumadora sensación de paz, una calma tan profunda que parecía el suave susurro del cielo mismo. La rutina se desarrolló como siempre, levantarme antes de la primera luz del alba, reunirme con mis hermanas en la capilla para las oraciones matinales y luego beber tranquilamente una taza de té caliente mientras reflexionaba sobre las sagradas escrituras. Recuerdo estar sentada junto a la vidriera, cuyos coloridos paneles pintados por el sol matutino transformaban el mundo exterior en una delicada obra maestra de acuarela. No tenía ni la menor idea de que ese día normal estaba destinado a llevarme a un lugar extraordinario. Mis tareas esa mañana eran sencillas, pero gratificantes. Preparé el desayuno junto con las otras hermanas, barrí el suelo de la capilla y arreglé flores frescas en el altar, rosas y lirios, cuya fragancia se mezclaba con el tenue aroma del incienso. Durante todo ese tiempo, me encontré tarareando himnos en voz baja, sintiendo una inexplicable tranquilidad que permanecía como un suave velo a mi alrededor. Sentí como si el cielo mismo me acunara suavemente en sus brazos, ofreciéndome un consuelo que aún no sabía que necesitaría. Pero a medida que pasaban las horas, una sutil inquietud empezó a apoderarse de mí, una pesadez en el pecho, débil pero insistente. Traté de ignorarla y me concentré en mis tareas. Alrededor del mediodía, caminé hacia el jardín detrás de la capilla para cuidar los rosales, un ritual pacífico que a menudo me acercaba a Dios. El sol brillaba y arrojaba rayos dorados a través de las ramas, mientras que el aire estaba dulce con el aroma de las flores. Mientras podaba con cuidado los delicados tallos, una repentina oleada de vértigo me invadió. Las tijeras se me resbalaron de la mano y cayeron al suelo. Me agarré a la cerca de madera para apoyarme, mi respiración era superficial y errática, como si el suelo debajo de mí se estuviera moviendo. Una sensación de inquietud floreció hasta convertirse en algo innegable. Temiendo desmayarme, regresé a mi habitación, cada paso más pesado que el anterior. Una vez dentro, me hundí en la cama, con el cuerpo temblando, resbaladizo por el sudor frío. Mi corazón latía descontroladamente y una profunda certeza se apoderó de mí. No era solo fatiga. Mi cuerpo flaqueaba como nunca antes. La habitación se volvió borrosa a mi alrededor, los contornos antes claros del crucifijo en la pared y los suaves pliegues de mi manta se volvieron borrosos. La oscuridad se deslizó desde los bordes de mi visión como una cortina que se cierra. Mis últimos pensamientos conscientes fueron oraciones fragmentadas, desesperadas y suplicantes, pidiendo al Señor fuerza, misericordia, una oportunidad más. Me aferré a la esperanza de que esto fuera una debilidad pasajera, un simple desmayo, pero en el fondo temía que fuera mucho más. Esa tarde aparentemente normal, dedicada a cuidar el jardín de Dios, se convirtió en el umbral de algo mucho más grande. No tenía idea de que estaba al borde de una revelación, una que transformaría para siempre mi fe y mi comprensión de la vida misma. Lo que siguió es algo que solo puedo reconstruir en retrospectiva. Después de desplomarme en la cama, recuerdo vagamente que oía voces apagadas que me llamaban, «Hermana Ariana, hermana Ariana». Los sonidos eran distantes, como si me llegaran a través de capas de agua.
Mis hermanas debieron haberme encontrado y trataron desesperadamente de despertarme. Podía sentir su presencia, sombras sobre mí, borrosas y cambiantes, como figuras detrás de un cristal esmerilado. Mi cuerpo se convirtió en un campo de batalla de sensaciones. Sentía presión en el pecho, manos apresuradas que se movían a través de mí y el frenético latido de mi corazón, cada latido más débil. Un extraño escalofrío se extendió por todo mi cuerpo, entumeciendo mis extremidades, haciéndome temblar incontrolablemente. No estaba ni completamente dentro de mi cuerpo ni completamente fuera de él. Era como si flotara entre dos mundos, suspendida en un espacio frágil donde el tiempo y la realidad se doblaban y se difuminaban. Recuerdo que me subieron a una camilla, con el techo blanco estéril de una ambulancia encima de mí y voces desconocidas que hablaban en tono urgente, sus palabras perdidas en una niebla que no podía penetrar. El agudo gemido de la sirena parecía resonar en mi mente, vibrando en mi alma. Pero luego, todo sonido se desvaneció en un silencio pesado y devorador. El ritmo de mi corazón vaciló, acelerándose un momento, disminuyendo al siguiente, como una llama moribunda que lucha contra el viento. Luché contra la oscuridad que me arrastraba, pero era implacable, como una resaca que me arrastraba. El tiempo perdió su significado, los momentos se alargaron interminablemente y colapsaron sobre sí mismos. Recuerdo breves destellos, los rostros de los paramédicos sobre mí, el acero frío de los instrumentos médicos, las luces brillantes y estériles del hospital pasando por encima mientras me apresuraban por pasillos interminables. Incluso el olor antiséptico de la sala de emergencias parecía filtrarse. En mi conciencia. En momentos dispersos de claridad, escuché a alguien decir que mi pulso estaba bajando. Otra voz, tensa por la urgencia, pidió un carro de emergencia. Entonces escuchó un pitido agudo y penetrante que pareció llenar toda la habitación, el sonido inconfundible de un monitor cardíaco que se apagaba. Cerré los ojos y estaba segura de que nunca volvería a abrirlos. Sin embargo, en medio del caos y el miedo, había una paz inesperada, una rendición silenciosa que me envolvió como una manta cálida. Era como si mi alma hubiera aceptado su destino, lista para liberar su último vínculo con este mundo. Incluso mi miedo se sintió suavizado, distante, como si lo hubiera superado. Con una última respiración superficial, sentí una sensación extraña y ligera, suave pero poderosa, como si me estuvieran elevando, atrayendo hacia algo vasto e incognoscible. Si realmente me estaba elevando, liberada de la pesadez de mi propio cuerpo frágil, entonces esos momentos fugaces antes de que mi corazón dejara de latir fueron la puerta de entrada a algo extraordinario, una experiencia que trasciende los límites de la comprensión humana y desafía toda noción terrenal de la existencia. La primera percepción consciente que tuve. Después de mi último suspiro fue sorprendente y surrealista a la vez. Podía verme a mí misma tendida allí abajo, con mi cuerpo sin vida en la cama del hospital. Fue un momento de puro asombro, como si mi alma se hubiera liberado y ahora flotara sobre la escena, observando desde un punto de vista que nunca creí posible. Me quedé flotando allí, observando el caos que se desarrollaba debajo de mí. Los médicos y las enfermeras se movían rápidamente, con los rostros demacrados por la tensión, sus voces agudas y urgentes. Tubos y máquinas envolvían mi cuerpo, sus luces parpadeantes y pitidos constantes narraban una vida tambaleándose al borde del abismo. El resplandor estéril de neón de la sala de emergencias lo bañaba todo con una luz fría y clínica. Sin embargo, en medio de este tumulto, no sentí miedo ni pánico. Solo asombro. Un desapego profundo, casi sagrado, me invadió. Recuerdo que pensé con una curiosidad clara e inquebrantable, ¿cómo estoy aquí arriba, mirando, mientras mi cuerpo está allí abajo? Fue uno de los momentos más surrealistas e iluminadores de mi existencia. Yo seguía siendo yo, mis pensamientos, mis recuerdos, mi sentido de identidad estaban intactos, pero ya. No estaba confinada a la carne y los huesos. Me había convertido en algo más ligero, más libre,
como si las cargas de la vida terrenal se hubieran quitado suavemente de encima. Una de las comprensiones más inmediatas y reconfortantes fue la ausencia total de dolor. Mis últimos momentos en mi cuerpo habían estado llenos de confusión, respiraciones entrecortadas y un corazón acelerado por el pánico. Ahora, solo había paz, una quietud suave y envolvente que parecía acunarme. El tiempo ya no se movía de la manera en que yo lo entendía. No había urgencia, ni tic-tac del reloj. Todo se desarrollaba a un ritmo natural, casi elegante. Lo que me impactó profundamente fue lo conectada que todavía me sentía con quienes me rodeaban, pero de una manera que trascendía las palabras. Podía sentir las emociones que irradiaban cada persona en la habitación. La intensa concentración del médico mientras intentaba reanimarme, la creciente ansiedad de la enfermera, incluso las oraciones silenciosas de una de mis hermanas que debió haberme seguido al hospital, todo fluía dentro de mí como corrientes de sentimiento puro. Podía sentir su preocupación, su esperanza y su dolor, pero nada de eso me anclaba. En cambio, había un suave tirón desde arriba, una señal que resonaba en lo más profundo de mi ser. Era una llamada que no podía ver ni oír, pero la sentía, tierna e irresistible, guiándome lejos de la escena de abajo. Recuerdo haber mirado una última vez el monitor cardíaco. Su línea plana parpadeaba suavemente, una señal de que la vida se había escapado. Pero en lugar de miedo o arrepentimiento, sentí una serenidad abrumadora. Están haciendo todo lo que pueden, pensé, pero tal vez mi hora ha llegado. Esa aceptación se instaló en mí como un cálido abrazo, y mientras me elevaba, dejando atrás la habitación del hospital, sentí una profunda disposición, un entusiasmo incluso, por ver lo que me esperaba más allá del horizonte de mi existencia terrenal. La transición de esa habitación fría y estéril a la siguiente etapa de mi viaje fue más suave que cualquier otra cosa que haya experimentado jamás. Fue como salir de las sombras a una luz brillante y vivificante. En un momento estaba flotando sobre mi cuerpo y al siguiente, me movía por lo que parecía un túnel, aunque llamarlo túnel parece demasiado limitado. Era un pasaje lleno de luz radiante y viva, suave y envolvente. No era una iluminación cegadora ni dura, era suave, como si la esencia misma del amor hubiera tomado forma y me estuviera guiando a casa. Un zumbido suave y armonioso me rodeaba, vibrando por cada parte de mi ser. Parecía música, pero de una manera que no había conocido antes. Una melodía celestial que resonaba más profundamente que el sonido, casi como si el universo mismo estuviera cantando. Me recordaba a coros distantes, sus voces se mezclaban en una armonía perfecta que llenaba el espacio a mi alrededor y se filtraba en el centro de mi alma. El túnel se extendía interminablemente, pero nunca me sentí perdida ni desorientada. Cada movimiento que hacía hacia adelante me parecía guiado, con un propósito, como si unas manos invisibles me estuvieran guiando. Me estaban guiando, no iba a la deriva sin rumbo, y ese conocimiento me llenó de paz. El tiempo había dejado de tener sentido allí. Solo existía el momento presente, que se desarrollaba maravillosamente, segundo a segundo, o tal vez todo a la vez. Mis sentidos se agudizaron de maneras que no podía comprender. Los colores florecieron a mi alrededor, vibrantes y vivos, en tonos que ningún ojo terrenal podría percibir, azules profundos que brillaban como zafiros, dorados radiantes que latían con calidez y blancos suaves que parecían llevar su propia música suave. Incluso el sonido y el tacto se confundían, podía sentir la luz y oír los colores. Era como si todo, vista, sonido, tacto, se hubiera fusionado en una perfecta armonía de sensaciones. Intenté, en los fugaces restos del pensamiento humano, comprender lo que estaba sucediendo. Mis años como monja me habían enseñado a equilibrar la fe con la contemplación, a buscar la sabiduría a través de la creencia y la razón. Pero aquí, la lógica se disolvió. Este lugar, este pasaje, no estaba destinado a ser comprendido, sino a ser experimentado. Y en su núcleo había amor. Amor puro, sin filtros, incondicional, que me envolvía, a través de mí,
llenando cada espacio vacío que nunca supe que tenía. El túnel comenzó a ensancharse, abriéndose en una vasta extensión luminosa. Delante, había una luz aún más grande, su resplandor tan puro y acogedor que me llenó de una anticipación casi infantil. Aunque no vi figuras distintivas, sentí la presencia innegable de otros, seres que portaban ese mismo amor, esperando recibirme. Era como si unos brazos invisibles se extendieran, invitándome a acercarme, listos para envolverme en un abrazo eterno. En ese momento, me di cuenta de algo profundo. Este no era un lugar de finales, sino de comienzos. Cruzar al otro lado se sentía menos como una partida de la vida y más como regresar a casa después de un viaje largo y agotador. Los miedos y las dudas que a menudo me habían preocupado en la vida, cuestiones sobre la fe, la valía y el propósito, se desvanecieron. Allí solo había verdad, y esa verdad era amor. Por primera vez comprendí verdaderamente, que el miedo y la tristeza no podían existir en un reino tan lleno de amor. Cuanto más me adentraba en ese espacio luminoso, más sentía que mi alma se expandía, llenándose de una alegría tan completa que me hizo llorar, aunque aquí no caían lágrimas. Seguí adelante, con el espíritu abierto, lista para recibir lo que me aguardara, segura ahora de una cosa: este no era el final de mi viaje, sino el comienzo de algo mucho más hermoso y eterno de lo que jamás había imaginado. Esta nueva realidad, al llegar, no era simplemente una emoción, era como si el amor tuviera una presencia tangible, como el aire, pero infinitamente más vibrante y cálida. Cada parte de mi ser resonaba con este afecto divino tanto que cualquier tristeza o miedo que hubiera experimentado en la vida se sentía como un recuerdo lejano. Por un momento, me quedé de pie, aunque me quedé de pie no es del todo exacto, ya que mi forma era más fluida que física, asombrada, contemplando mi entorno. El espacio, si se le podía llamar así, estaba iluminado por un resplandor suave y difuso. No había paredes ni techos, solo una gran apertura llena de luz resplandeciente. No era la luz blanca y rígida de una lámpara de hospital, era más suave, con tonos que danzaban como pinceladas vivas sobre un lienzo celestial. En medio de esa atmósfera radiante, sentí que algo, o alguien, se acercaba. Al principio no podía ver un rostro o una figura definidos, pero reconocí la energía de inmediato. Era la inconfundible sensación de la presencia de Dios. Mi corazón, o la parte de mí que albergaba la esencia de mis emociones, rebosaba de reverencia y gratitud. Las lágrimas habrían corrido por mis mejillas si todavía estuviera en mi forma terrenal, pero en cambio, sentí una profunda paz que irradiaba desde adentro. Ese amor divino se derramó en cada rincón de mi alma, sanando viejas heridas que pensé que nunca sanarían, disolviendo la culpa y el arrepentimiento. Los recuerdos de mi infancia, mis primeros días en el convento, los momentos de duda o soledad, todo parecía transformarse en lecciones bañadas de compasión. Era como si pudiera verlos a través de los ojos de Dios, imbuidos de comprensión y aceptación. En ese momento sagrado, no había sensación de tiempo ni de urgencia. Me sentí perfectamente completa, perfectamente querida. Me conocían más completamente de lo que jamás me había conocido a mí misma. Sin embargo, me amaban más allá de toda medida. Me quedó claro que todas las deficiencias, fallas o errores que me preocupaban eran meras motas en el infinito mar de gracia que me rodeaba. No escuché una voz que hablara en lenguaje humano, pero el mensaje era clarísimo: eres amada. Eres preciosa. Eres mía por siempre. Comprendí que ese amor siempre está ahí, incluso cuando nos sentimos desconectados de él en nuestras luchas terrenales. Esa era la presencia del amor divino, abrumador, ilimitado y eternamente compasivo, y era la base de todo. Lo que vendría después en este extraordinario viaje. Después de sumergirme en ese amor que todo lo abarca, mi conciencia se expandió para percibir un reino que las palabras apenas pueden describir. El lugar donde me encontraba, aunque estaba todavía no captura la experiencia con precisión, parecía un vasto paisaje, pero no era un lugar común.
Era más bien una dimensión tejida de luz, que irradiaba una armonía que podía ver y sentir. Me di cuenta de que no se trataba de un sueño ni de una mera proyección de mi mente, era más vívido y real que cualquier entorno terrenal. A lo lejos, vi lo que parecían ser colinas ondulantes de un color suave y luminoso. Cada colina brillaba como si estuviera cubierta por el rocío de la mañana, excepto que el rocío en sí parecía estar vivo y lleno de luz. También sentí una especie de brisa suave, pero no tenía temperatura. En cambio, traía olas de paz más profundas que cualquier serenidad que haya conocido en la tierra. Era como si el aire mismo cantara alabanzas de gratitud, resonando constantemente con una melodía celestial. En medio de este panorama impresionante, había estructuras que parecían construidas de puro resplandor. Templos de luz podrían ser la descripción más cercana. Sus formas eran elegantes, recordaban a las catedrales, pero mucho más fluidas y orgánicas. Estas formaciones radiantes brillaban con un brillo sagrado que parecía santificado, como si cada rayo de luz hubiera sido colocado allí cuidadosamente por la mano de Dios. Dentro de estas estructuras, pude sentir una profunda reverencia, casi como una oración colectiva que se hacía eco a través de sus paredes de iluminación. Me sentí atraída a explorar, pero noté algo más, la presencia de almas o seres de luz que se movían por este reino divino. No parecían personas en el sentido físico, pero los reconocí como personalidades distintas, cada una brillando en una frecuencia ligeramente diferente, irradiando alegría, amor o una presencia pacífica. Había un reconocimiento mutuo tácito entre nosotros, una comprensión compartida de que todos éramos parte de algo profundamente sagrado y unificado. El tiempo no parecía relevante, así que no puedo decir cuánto tiempo permanecí allí. Cada momento se sentía infinito en su plenitud. Me di cuenta, sin palabras, de que este era un reino al que a menudo nos referimos como el cielo, o al menos una puerta de entrada a él. Los colores, la música, la arquitectura y la atmósfera misma estaban vivos con gracia. Parecía la manifestación más pura del poder creativo de Dios, sin la contaminación de las limitaciones terrenales. De pie en ese reino, comprendí que nuestra vida terrenal, aunque preciosa, es solo un fragmento de la realidad completa. Este lugar vibraba con promesas, un recordatorio de que el amor y la gracia existen en formas que apenas podemos imaginar. Mi viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez, comprendí el asombroso alcance del tapiz divino tejido más allá de nuestra vista mortal. A medida que me adentraba más en esta extensión radiante, tomé conciencia de otras almas, algunas que conocía de mi vida terrenal y otras que no me eran familiares en forma, pero con las que me sentía íntimamente conectada a un nivel espiritual. Era como entrar en una gran asamblea donde todos estaban unidos por un solo hilo de amor y comprensión. No fue necesario presentarse. En el momento en que nos reconocimos, historias, emociones y relaciones enteras parecieron fluir sin esfuerzo entre nosotros. Una de las primeras almas que reconocí fue una monja anciana de mi convento que había fallecido hace muchos años. Su presencia ya no era frágil ni estaba agobiada por la edad, irradiaba una calidez juvenil y una sabiduría eterna. Aunque no tenía rostro físico, reconocí su esencia al instante. Cuando nos saludamos, hubo una transmisión sin palabras de alegría, gratitud y recuerdos compartidos. Sentí que la abrazaba con todo mi ser en lugar de solo con mis brazos. También sentí almas que creía que eran santas, figuras luminosas que exudaban una gracia sobrenatural. No eran exactamente como las imágenes que veneramos en la iglesia, pero la firma espiritual estaba allí, una profunda santidad, una vida de devoción y un vínculo inquebrantable con Dios. Su presencia me llenó de reverencia y me sentí como si estuviera en presencia de íconos vivientes, cada uno de los cuales llevaba un fragmento de luz divina en su forma más pura. Sin embargo, lo que realmente me hizo sentir humilde fue encontrarme con almas que no conocía personalmente, pero que parecían íntimamente conscientes de quién era yo. Nuestros encuentros fueron amables y tolerantes. No hubo barreras de idioma, cultura o tiempo,
solo el reconocimiento mutuo de que éramos parte de la misma familia eterna. Algunas almas habían estado en la tierra hace siglos, otras más recientemente, pero nuestra unidad trascendió tales distinciones. Fue un encuentro de corazones más que un encuentro de mentes. A lo largo de estos encuentros, aprendí más sobre la empatía de lo que había aprendido en toda mi vida terrenal. Cada intercambio se sentía como una revelación, que revelaba las intenciones y experiencias puras de otra alma. La compasión, el perdón y la comprensión eran estados naturales aquí. No había juicio, ni envidia, ni malicia, solo una sensación generalizada de que todos compartimos la misma fuente y destino. Si intentara compararlo con una experiencia terrenal, era como una reunión familiar donde todos se aman genuinamente, pero incluso esa analogía se queda corta porque el amor aquí era ilimitado, no estaba diluido por la fragilidad humana. Conocer a estas almas me recordó que nunca estamos realmente solos y que nuestras conexiones más profundas existen en un plano mucho más duradero de lo que el mundo físico podría permitir. En medio de esta experiencia trascendental, el momento más inolvidable llegó cuando sentí una presencia gentil pero poderosa acercarse a mí. Al instante, supe quién era, incluso antes de percibirlo en una forma reconocible: Jesucristo. La atmósfera cambió, cargada de una bondad y una comprensión inconmensurables. Mi propia esencia parecía inclinarse en reverencia, como si cada molécula de mi ser reconociera a su Creador y Redentor. Cuando apareció, aunque no en la forma en que vemos los cuerpos físicos, estaba hecho de luz pura y viva que era a la vez cálida y majestuosa. No había duda en mi corazón de que este era el Señor al que había consagrado mi vida. Su amor era personal, envolvente y se sentía como un océano de misericordia. Si hubiera podido caer de rodillas, lo habría hecho, pero mi postura ya no era una restricción física. En cambio, sentí que mi espíritu se postraba en asombro y gratitud. Sin mover sus labios de manera humana, se comunicó directamente con mi alma. La parte más impactante fue el mensaje que dio: dile que estoy aquí. Dile que estoy con ellos siempre, en su alegría, en su sufrimiento, en sus triunfos y en sus pruebas. Demasiados se sienten abandonados, sin darse cuenta de que mi presencia los rodea, incluso cuando no pueden sentirla. Hazle saber que mi amor es constante, inquebrantable, y que las puertas del cielo permanecen abiertas para toda alma que lo busque. Sus palabras resonaron en mí como ondas en un estanque en calma. La claridad era abrumadora. No era solo un mensaje de consuelo, sino también un profundo recordatorio: Jesús nunca nos abandona, ni siquiera en nuestros momentos más oscuros. Parecía transmitir que la mayor tragedia es cuando las personas, en su dolor o confusión, asumen que están solas. Otra revelación asombrosa fue cómo enfatizó la unidad entre todas las personas, independientemente de la fe, los antecedentes o los errores pasados. Irradiaba una aceptación que no conocía límites ni prejuicios. El amor que derramaba era un bálsamo universal destinado a todas las almas. Comparte esta verdad cuando regreses, me dijo. No vine a juzgar, sino a llevar a cada alma a casa, al abrazo del Padre. La sencillez de su mensaje fue tan impactante como su profundidad. Aménse los unos a los otros, perdonen sin cesar y recuerden que soy una presencia constante en sus vidas. Llegué a comprender la vida de una manera que nunca había imaginado, mucho más allá de los confines de la teología, hasta la esencia misma de la existencia. En ese momento singular y trascendente, todas las preguntas que alguna vez me había hecho sobre la fe, el destino o la voluntad divina se iluminaron. Las respuestas no se encontraban en la doctrina ni en las escrituras, sino en algo mucho más profundo: su amor inquebrantable y omnipresente. Era como si los misterios del universo se hubieran desentrañado ante mí, no a través de palabras, sino a través de un conocimiento profundo que penetraba el alma. Momentos después de recibir esta profunda revelación de Jesús, sentí un cambio sutil pero innegable en mi entorno. El aire mismo parecía ondular con una energía suave pero urgente,
como si el reino mismo estuviera susurrando suavemente que mi tiempo allí estaba llegando a su fin. Me dolía el corazón al pensar en dejar este lugar de perfecta armonía y amor ilimitado, pero en algún lugar profundo de mi interior, entendí, no estaba destinada a quedarme. Todavía había un propósito para mí en la tierra, una misión que aún tenía que cumplir. El mensaje que había recibido no era solo para mi consuelo o iluminación, estaba destinado a ser llevado de regreso, para ser compartido, para llevar esperanza y luz a otros. Una fuerza delicada pero insistente comenzó a alejarme de la extensión radiante. Podía sentir que mi esencia, una vez tan libre y sin ataduras en este dominio celestial, comenzaba a condensarse y a empujar hacia adentro. Era como si me estuvieran guiando suavemente de regreso a través del túnel de luz que me había traído aquí por primera vez. El familiar y armonioso zumbido de la energía divina se desvaneció lentamente en el fondo, reemplazado por un eco más suave y distante. Me giré una última vez, mis ojos absorbiendo cada intrincado detalle, las ondulantes colinas luminosas, las estructuras etéreas que brillaban con luz interior y las innumerables almas bañadas en amor puro e incondicional. Quería imprimir estas imágenes en mi propio ser, con la esperanza de que permanecieran vívidas incluso después de mi regreso. A medida que me acercaba al límite entre ese reino celestial y mi vida terrenal, una sensación de pesadez comenzó a regresar. Tomé conciencia una vez más de las limitaciones del tiempo y el espacio. La libertad que había sentido, la ingravidez de mi alma, estaba dando paso a las sensaciones familiares de la existencia física. Un dolor profundo y agridulce me invadió. Estaba dejando atrás un lugar de unidad perfecta y amor ilimitado para regresar a un mundo lleno de imperfecciones y luchas. Sin embargo, en medio de este dolor, surgió en mi interior una sensación de propósito sagrado. Sabía que se me había confiado algo profundo, una comisión sagrada para llevar adelante la verdad de que Jesús siempre está con nosotros, más cerca de lo que jamás podremos comprender. Poco a poco, una escena borrosa y tenue surgió debajo de mí, mi habitación de hospital. El resplandor brillante y estéril de las luces fluorescentes, el remolino de figuras moviéndose ansiosamente. Vi médicos y enfermeras agrupados alrededor de un cuerpo inmóvil en la cama del hospital. Me tomó un momento darme cuenta de la verdad, ese cuerpo era mío. La vista era a la vez impactante y profundamente humillante. Mi cuerpo parecía tan frágil, tan pálido, una mera cáscara sin el espíritu que había estado volando libremente solo unos momentos antes. Sin embargo, sabía que era necesario volver a entrar en él. Fue el siguiente paso en el viaje que me habían llamado a completar. El momento final del regreso fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Me sentí como si estuviera tratando de verter un océano en un recipiente pequeño y frágil. Mi espíritu, que había sido tan expansivo y limitado, tuvo que volver a apretarse dentro de los confines de la carne y los huesos. No sentí dolor, pero sí una inconfundible sensación de constricción, como si me estuvieran envolviendo con fuerza en una prenda demasiado pequeña. Entonces, en un instante, sucedió. Una sacudida brusca, como un poderoso latido del corazón, me devolvió por completo a mi forma física. Mi dichosa estancia había llegado a su fin, pero los ecos de la gracia divina resonaban en mi interior. Ahora tenía la certeza inquebrantable de que el reino que había visitado no era una ilusión ni un sueño, sino la realidad última. Y el mensaje que me habían dado, la verdad de su amor infinito, ahora era mío para compartirlo. Cuando abrí los ojos por primera vez, me sentí abrumada por el brillo áspero y estéril de las luces fluorescentes del hospital. Parecía casi violento comparado con el resplandor suave y radiante del reino celestial que acababa de dejar atrás. Sentía un peso inmenso en el pecho, y cada respiración me quemaba, me dolía y me costaba. Una cacofonía de pitidos mecánicos, voces urgentes y el olor estéril del antiséptico llenaban el aire. Estaba desorientada, atrapada entre dos mundos, el que acababa de dejar y el que había regresado. Me rodeaban tubos, cables y máquinas de frío,
un marcado contraste con la libertad y la paz que había experimentado apenas unos momentos antes. Pude ver las caras de los médicos y enfermeras que se cernían sobre mí, sus expresiones cambiaban de preocupación y agotamiento a puro asombro al darse cuenta de que estaba despierta. Entre ellos estaba una de las hermanas de mi convento, con las manos agarrando firmemente un rosario, las lágrimas corriendo por su rostro. Su expresión era una mezcla de alivio, alegría y algo más profundo, una comprensión tácita del milagro que acababa de ocurrir. El peso del momento oprimía a todos en la habitación. Podía sentir su creencia colectiva de que me había perdido, de que mi vida se había escapado para siempre. Al inhalar el aire estéril del hospital, caí en la cuenta, estaba de vuelta en mi cuerpo terrenal. El regreso a la fisicalidad fue desconcertante. Mis extremidades se sentían pesadas y extrañas, como si estuviera usando un traje con el que ya no sabía cómo moverme. Cada sensación, la rigidez en mis músculos, la sequedad en mi garganta, el dolor sordo en lo profundo de mis huesos, se sentía magnificada. Mi mente, que todavía resonaba con el profundo amor y la paz que había experimentado, luchaba por procesar esta nueva y más dura realidad. Sin embargo, en medio de la incomodidad y la desorientación, sentí una abrumadora sensación de gratitud. Estaba viva. Se me había dado otra oportunidad, la oportunidad de cumplir la misión que me habían confiado. En las horas siguientes, los médicos me realizaron innumerables pruebas, sus rostros reflejaban confusión e incredulidad. Los monitores habían mostrado que mi corazón había estado estancado durante un periodo significativo, lo suficientemente largo como para que, según toda la lógica médica, no debería haber regresado tan fácilmente y mucho menos con la mente despejada y la capacidad de hablar coherentemente. Me hicieron preguntas urgentes, ansiosas, desesperadas por comprender. ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Pero sabía que mi historia solo estaba comenzando. Me habían enviado de regreso por una razón, y ahora era el momento de compartir la verdad que me habían mostrado, la verdad de su amor infinito y el vínculo inquebrantable que nos conecta a todos con lo divino. ¿Tienes dolor? ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Estas fueron las primeras preguntas que me surgieron al recobrar la conciencia, pero tenía pocas palabras para ofrecer. Seguía atrapada en el delicado equilibrio entre dos mundos, uno de paz ilimitada y el otro de humanidad frágil. La transición me había dejado suspendida en un espacio donde el dolor terrenal se sentía distante, amortiguado por la alegría silenciosa que todavía resonaba dentro de mí. A pesar del malestar físico que volvía a apoderarse de mi cuerpo, llevaba un resplandor interior, una profunda sensación de paz que trascendía la fragilidad de mi forma humana. Recordé la presencia de Jesús, su calor, sus palabras y el amor vibrante que me había envuelto en esa otra dimensión. Los latidos de mi corazón, una vez silenciados, ahora pulsaban suavemente, como un suave tambor que marcaba el ritmo de mi renovado propósito. Cada respiración se sentía como un regalo, cada momento una reafirmación del llamado que había recibido. La estéril habitación del hospital bullía de vida, máquinas que pitaban a un ritmo constante, las voces apagadas de enfermeras y médicos que entraban y salían y el zumbido ocasional de luces fluorescentes en el techo. Rodeado de signos tangibles de atención médica, comencé el lento y a menudo desorientador proceso de reencontrarme con mi cuerpo físico. Lo que una vez había sentido como mi único hogar ahora parecía más como un recipiente, una cáscara frágil y temporal a través de la cual podía llevar el mensaje que me habían confiado. El contraste entre la libertad que había experimentado en ese reino etéreo y las limitaciones de mi cuerpo terrenal era marcado, pero ya no me preocupaba. Ahora entendía que esta forma, por frágil que fuera, era la herramienta que necesitaba para cumplir el propósito divino que me habían dado. Mi recuperación desafió las expectativas, tanto las mías como las del equipo médico. Al principio, los médicos se prepararon para lo peor. Dado el tiempo que mi corazón había estado estancado, anticiparon complicaciones graves, posible daño cerebral,
falla orgánica o la necesidad de apoyo mecánico para ayudar a mis pulmones y corazón a funcionar. Hablaban en un tono cauteloso, lleno de incertidumbre clínica, prediciendo un largo y agotador camino por delante. Sin embargo, casi de inmediato, algo extraordinario comenzó a desarrollarse. En 24 horas, mis signos vitales se estabilizaron. En 48, estaba respirando por mi cuenta, las máquinas que me habían mantenido con vida fueron silenciadas y retiradas gradualmente. Al final de la semana, estaba sentada en la cama, alerta y ansiosa por hablar, sorprendiendo a todos a mi alrededor. Los médicos, aunque visiblemente aliviados, intercambiaron miradas perplejas. Hicieron pruebas, resonancias magnéticas, análisis de sangre, evaluaciones cognitivas, buscando una explicación, pero todo salió normal, incluso perfecto. Era como si mi cuerpo simplemente hubiera decidido curarse, saltándose la lógica médica habitual que gobernaba estos casos. Las hermanas de mi convento lo vieron de otra manera. Para ellas, esto era un milagro, puro e innegable. Se reunieron alrededor de mi cama, agarrando rosarios, ofreciendo oraciones de acción de gracias, con los ojos abiertos de par en par con reverencia. Los médicos, con sus conocimientos científicos, lo calificaron de anomalía médica, pero hasta sus voces temblaban por el peso de algo que no podían explicar. En cuanto a mí, sabía en mi corazón lo que era, un acto de gracia divina. Todavía podía sentir los restos del amor de Jesús recorriendo mi ser, curándome de maneras que ninguna medicina podría hacerlo jamás. Sin embargo, a pesar de esta recuperación milagrosa, mi cuerpo me recordaba sus limitaciones. Había momentos en los que sentía una fatiga inmensa, como si mis músculos se hubieran convertido en líquido, dejándome débil e inestable. Estar de pie durante más de unos minutos me dejaba mareada, y mis manos temblaban cuando intentaba sostener incluso la taza más liviana. Pero estas fragilidades ya no me provocaban frustración. En cambio, sentía una fuerza más profunda y resistente arraigada en mi espíritu. Era como si mi alma se hubiera fortalecido, aunque mi cuerpo todavía estuviera poniéndose al día. Los momentos simples se volvieron profundos. Beber agua fría, sintiendo su claridad contra mi garganta reseca, hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Observar las nubes pasar lentamente por la ventana del hospital me llenó de asombro, como si las estuviera viendo por primera vez. Cada detalle mundano de la vida ahora brillaba con una especie de belleza sagrada. La gratitud se convirtió en mi compañera constante, transformando incluso los momentos más ordinarios en pequeños milagros. Las visitas llegaban en oleadas, hermanas del convento, familiares, amigos e incluso personal del hospital que había oído hablar del paciente milagroso. Se acercaban a mi cama con los ojos muy abiertos, algunos llenos de esperanza, otros con un escepticismo cauteloso. Muchos hacían las mismas preguntas. ¿Qué viste? ¿Cómo fue? Con la esperanza de vislumbrar lo desconocido. Ofrecí respuestas amables, hablando de paz, amor y la presencia de Jesús, pero también sentí que no todos estaban listos para comprender todo el peso de lo que había experimentado. Muchos querían una historia reconfortante, algo que confirmara sus creencias o aliviara sus miedos. Y si bien mi experiencia ofrecía esperanza, también era algo mucho más profundo, algo que cambiaba la vida de una manera que las palabras apenas podían transmitir. En medio de la oleada de atención, me mantuve firme. Una tranquila seguridad se había instalado en mi interior, una sensación de que mi propósito se estaba desarrollando exactamente como debía. El roce con la muerte, que podría haber sido el final, se había convertido en cambio en el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de la responsabilidad de compartir lo que había visto y aprendido. Ya no se trataba de mí ni de mi supervivencia, se trataba del mensaje que me habían dado, la verdad de que el amor perdura más allá de la vida y la muerte, y que Jesús está más cerca de nosotros de lo que a menudo nos damos cuenta. A medida que recuperaba las fuerzas, me preparé, física, emocional y espiritualmente, para la siguiente parte de este viaje.
Sabía que no podía quedarme entre los muros del hospital para siempre. Había un mundo más allá de ellos, lleno de almas en busca de esperanza, sanación y respuestas. Había recibido un testimonio, uno que podía arrojar luz sobre los lugares más oscuros de la desesperación, ofreciendo un atisbo del amor divino que me había llevado a través del velo de la muerte y de regreso. Y así, con cada día que pasaba, me preparaba para salir de esa habitación del hospital, llevando no solo el recuerdo de lo que había visto, sino la verdad viva y palpable de ello, un mensaje de gracia, amor y la presencia duradera de Jesús mismo.